Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente compartiendo en este espacio de la ingeniería del alma, en que llevamos ya muchos meses recorriendo distintos mensajes, enseñanzas, conceptos que aprendimos de los libros de el Rav Eliyahu Dessler, de quien hemos aprendido muchísimo. Yo en lo personal, y espero haber sido capaz de transmitírselos de una forma adecuada, no solo el contenido duro, sino también un poquito el espíritu de las enseñanzas que él inculcó y transmitió a todos sus discípulos. Los que no tuvimos la suerte de conocerlo en vida, sí tuvimos la suerte de aprender de él a partir de todos sus libros, En Búsqueda de la Verdad, y todas las cartas que él dejó, y que de alguna manera a muchos, en lo personal a mí, me marcaron mucho. Entonces quisiera dedicar la clase de hoy a tratar de hacer una síntesis. No es fácil, pero vamos a intentar hacer una síntesis sobre los principales conceptos que yo creo que se repitieron una y otra vez en cada uno de los capítulos y las distintas secciones que fuimos viendo en este ciclo de la ingeniería del alma. Hola, soy Eric, ¿qué tal? Lo primero que dijimos cuando partimos con este ciclo, yo hice una descripción un poquito de quién era el Rav Eliyahu Dessler y en qué contexto histórico vivió, y me parece importante ahora recapitular un poquito eso. Rav Dessler no fue un Rav que le tocó un periodo fácil de la historia, sino muy por el contrario, a él le tocó liderar una parte importante de la vida judía en la época, digamos, durante la guerra, de la Segunda Guerra, y en el periodo posguerra. Él estaba en Inglaterra y por lo tanto, si bien él no estaba directamente involucrado en la guerra, su familia sí, y muchos de sus discípulos también, y a él le tocó encarar temas como el sufrimiento, o por qué la gente justa sufre, o cuál es realmente el sentido de la vida, o cómo reflexionar objetivamente respecto a la existencia o no de Dios. Le tocó vivirlo en un periodo de mucha efervescencia, de mucho ruido histórico. Las enseñanzas de él no las recibimos de un libro que él mismo haya escrito, como intentando publicar a los cuatro vientos lo que él quería hacer, sino fueron cartas de él que luego sus hijos, sus discípulos, compilaron en estos libros. Y Rav Dessler tiene, yo diría, tiene tres mensajes muy fuertes, que si bien no son mensajes que los inventó él, porque todo él siempre da las fuentes, y son mensajes que él tomó de la Torá o de los grandes sabios del pensamiento judío de los últimos siglos, él sí logró ponerlos en un formato con una claridad y una mirada holística que realmente es una obra de arte, y los que no lograron entusiasmarse hasta ahora con leer sus libros, ojalá que en la clase de hoy sí lo logren hacer. Está en español, En Búsqueda de la Verdad. Creo que hay 2 o 3 editoriales que ya lo publicaron, traducido al español. Está en inglés, traducido completo, porque en español está solo traducida la primera parte. En inglés hay más traducido. Se llama Strive for Truth en inglés. Y los que se animen a leer en hebreo, el original fue escrito completamente en hebreo, y es Michtav Eliyahu. Tiene 5 tomos muy completos. Entonces, las tres ideas grandes que vamos a repasar hoy son las siguientes. El orden aquí no refleja necesariamente ninguna prioridad, es nada más la forma en que a mí me parece más cómodo plantearlo. Lo primero es toda la idea sobre el Bejirá, sobre el libre albedrío. Lo segundo es esta idea de Rav Dessler acerca del concepto de dar y amar, y la relación que tiene el concepto de dar y esforzarse por algo, y el apego emocional, afectivo que genero con eso, en lo que yo puse esfuerzo, puse dedicación. Y la tercera idea es la idea de la honestidad intelectual.
Y voy a partir por esta última, mi desarrollo y mi síntesis del día de hoy. Estoy partiendo por esta última porque es la que a mí me parece, que a mí por lo menos más, a mí me hace mucho sentido. Vivimos en una generación tremendamente, digamos, de muchos avances en el ámbito científico, filosófico, del conocimiento, de los inventos, y entonces hemos ido poco a poco poniendo al hombre, hola querido Jaime, hola Boefani, hemos ido poniendo al hombre cada vez más arriba en sus capacidades, al punto que cuando sale este maldito coronavirus, entonces en muchos círculos sociales, yo me acuerdo que la gente conversaba y decía, no, pero obvio que en 3 a 6 meses tenemos vacuna. O sea, hoy día, siglo XXI, con toda la capacidad que hay, inteligencia artificial, todo lo que tengo, esto es fácil. 3 a 6 meses máximo tenemos vacuna y esto no va a ser más como el recuerdo pasajero. Bueno, parece que vamos a completar un año y la vacuna, si bien empezó a aparecer, no es tan rápido, no es tan fácil, puede haber mutaciones del virus. Entonces, esta sobreponderación que hemos llevado respecto a la capacidad del hombre, ciertamente que presenta una amenaza gigante. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que caigamos nuevamente en una promesa muy antigua del humanismo, y también que nació un poquito de la mano del iluminismo, que fue creer que el hombre había superado esa etapa primitiva de ignorancia, y más bien ya estábamos en una posición de mucha vanguardia y liderazgo en cuanto al porcentaje de lo que sabemos del mundo, y eso entonces nos pone a los seres humanos, nos pone en una posición de bastante autoridad como para poder definir el concepto de bien y mal, ¿sí? Eso es lo que opina el mundo hoy en día, ¿okay? Yo no estoy diciendo nada mío, estoy nada más caricaturizando un poquito, pero estoy planteando la manera en que yo creo que los políticos, los científicos y muchos filósofos hoy en día se expresan. O sea, decimos, tenemos siglos de acumulación de experiencia, sabiduría, ciencia, tantas cosas, que hoy sí podemos decir muchas cosas respecto al bien y el mal. Y entonces Rav Dessler dice, no te engañes, porque con todo lo que es verdad que sabemos mucho más, con todo lo que hemos desarrollado en método científico y hemos acumulado ciencia y filosofía y experiencia y teorías, y la teoría de la teoría y la refutación de la teoría y la refutación de la refutación, con todo eso, Rav Dessler dice, cuando llegamos a la pregunta importante del bien y el mal, a preguntas éticas, entonces no es tan claro hasta dónde la ciencia puede sustituir la divinidad en el ámbito de la definición del bien y el mal. Cuando discuto temas como la eutanasia o incluso discusiones políticas, ¿está bien? ¿Qué sistema es mejor? ¿El capitalista, el socialista? ¿Una mezcla? ¿Cómo? Cuando tengo que definir qué es lo correcto, cuál es el bien y el mal, ¿sí? A la hora de tomar mis decisiones, a nivel individual, pero también a nivel de la sociedad entera, ¿en qué me baso? ¿La ciencia tiene respuestas? ¿De verdad creemos eso? Entonces, Rav Dessler da su primer concepto, pero fulminante, y él dice, el ser humano, no importa cuánta tecnología tenga, no importa cuánto desarrollo tenga, el ser humano, por definición, es incapaz de tener una objetividad real a la hora de juzgar el bien y el mal. Y es una afirmación muy fuerte. Y él la desarticula de varias maneras. Primero dice, incluso los más objetivos y los más científicos tienen de entrada un sesgo, porque cualquier cosa que yo voy a estudiar, si la estoy estudiando es porque tengo algún interés en eso que estoy estudiando. Si no me interesara ese tema, yo no lo estudiaría por definición, eso es tautológico. Entonces, si me interesa el tema es porque algo estoy buscando, o porque quiero demostrar una hipótesis mía como cierta, en cuyo caso está todo sesgado desde la hipótesis mía. Eso ya de alguna forma incide en la aproximación, en la objetividad que voy a dar en mi análisis, o porque yo quizás no tengo una hipótesis, pero sí puedo tener consecuencias que surjan a partir de mi estudio, y que esas consecuencias
a mí me involucren y me comprometan, producto de que si esas consecuencias me llevan mi decisión a decir que esto es correcto, entonces mi vida tiene que cambiar, porque ahora eso es correcto. Si dice que eso no es correcto, entonces mi vida tiene que cambiar de otra manera. Entonces dice Rav Dessler, el ser humano cuando tiene que discutir, estudiar, investigar cualquier tema, cualquiera, desde lo filosófico a lo más práctico, siempre va a tener que lidiar con sus emociones en aquello que está estudiando, con sus propios intereses, con su propia agenda, con sus propios temores, ¿okay? Con sus propios roces y presiones políticas y el cabot y el honor y el ego, ¿está bien? Y todo en mi exposición social a partir de lo que estoy haciendo. Entonces dice Rav Dessler, queridos habitantes terrícolas de cualquier época, no se crean superhombres, porque a la hora de juzgar cuestiones que son relevantes para tu día a día, cuestiones que son relevantes para lo que tú vas a hacer y lo que no vas a hacer, entonces cuidado, porque ahí nunca vas a tener absoluta objetividad. Y si lo que quieres hacer es algo que realmente sea objetivo, algo que trascienda la agenda de una persona en particular, te tienes que buscar en otro lugar. Y la respuesta judía a esa pregunta está en Dios. No es que Dios sea la respuesta a las preguntas que no tengo respuesta, ¿sí? Que esto, los que crean eso pueden buscar aquí en Es Chile, pueden buscar las clases magistrales de nuestro querido Rav Javier Weisfeld, que él habla muchísimo sobre el cientificismo y toda esta cosa como que Dios es la respuesta a lo que no sé. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que cuando el judaísmo sostiene que existe una verdad absoluta y que esa verdad está de alguna manera codificada en la Torá, y que nuestra religión entera se basa en eso y no en lo que opine un sabio de turno, sino que nuestra Torá entera es la guía de nuestra filosofía, lo que estamos al menos diciendo es que nosotros tenemos la tranquilidad de que no estamos siguiendo una agenda o una psicosis de turno producto de una cuestión circunstancial. Nosotros llevamos 3000 años aferrados a la misma filosofía, a las mismas creencias inmutables, y si han logrado sobrevivir estos 3000 años no es solo porque tenemos líderes super capos que tienen una capacidad de persuasión grande, es porque debe haber algo en esta sabiduría que ha sido capaz de sobrevivir en el tiempo y perdurar, que ha sido capaz de resistir todos los vaivenes de la ciencia, todos los vaivenes de la filosofía y de la moralidad de turno. Nosotros hemos sido capaces de sobrevivir todo eso. Y si hacia atrás, en estos 3000 años, nuestra filosofía y nuestra fe basada en esta creencia de la verdad absoluta revelada por Dios ha sobrevivido 3000 años, no tengan dudas que puede sobrevivir otros 1000 más, ¿sí? Y todas las discusiones que tenemos ahora, nosotros los judíos las respondemos basados en nuestra Torá, y no lo que a mí me parece. Y eso es lo que hemos hecho durante 3000 años y vamos a seguir haciendo. Entonces, el primer mensaje de Rav Dessler, cuidado con la manera en que nos aproximamos a la verdad. Nuestra búsqueda de la verdad siempre va a tener un sesgo y va a tener complicaciones, y al menos tengo que ser consciente de eso para ser responsable y no creérmelas y no dármelas de, ¿no es cierto?, Tarzán, y ir por la vida abrazando ideas que por ahí quizás en un año más yo mismo voy a decir, no, lo que yo pensaba hace un año era equivocado. Qué pena que nos pase eso cuando hace un año nosotros pudiésemos haber sabido que había una probabilidad de error en lo mismo que nosotros estábamos diciendo. Okay, esa era la enseñanza 1. La enseñanza 2 que yo quería decir era esta idea sobre el libre albedrío. Esta es una idea central en el judaísmo. Rav Dessler lo explicó muy bien, y él acuñó un término. Él habló de Nekudat HaBejirá, de este punto de Bejirá, nuestro punto de libre albedrío, para decir que, primero, el judaísmo cree ciegamente que el hombre fue la única creación realmente libre en el mundo. ¿Qué significa libre? No significa que yo puedo elegir nada más entre si voy a tomar un helado de chocolate o de fresa o frutilla. No es esa libertad de la que estamos hablando, sino libertad real en poder elegir mi vida.
O sea, no solo elegir el sabor de helado, sino elegir cosas más importantes, con qué me voy a casar, a qué me voy a dedicar, qué es lo que me parece correcto e incorrecto, me parece a mí que Dios existe o no existe, me parece a mí que mi vida tiene sentido o no tiene sentido. Todas esas preguntas, nosotros decimos, somos libres, el hombre es libre para hacerse esa pregunta. Dios no te obliga a nada, Dios no toma ninguna decisión por ti. Somos la única creación libre, los animales, todo el resto de la creación no es libre. Si bien pareciera libre, los árboles se mueven, parecieran que tuviera libertad de movimiento, los animales también hacen muchas cosas. No, todo eso responde a un instinto puro, responde a una programación ex ante que hizo Dios y a estímulos que incluso se pueden entrenar, pero no es más que el entrenamiento de una componente bastante mecánica. El hombre es el único que tiene la capacidad de crear cosas nuevas que no existían. Porque yo no respondo solo a una dinámica preconfigurada. Yo puedo establecer cosas realmente nuevas. Yo puedo desafiar esa dinámica más que cualquier otra creación. Yo puedo desafiarla y puedo inventar cosas y puedo desarrollar teorías, puedo crear grandes edificios, puedo crear una bomba atómica. Yo puedo crear una bomba atómica. Un concepto que puede salvar millones de vidas, pero un concepto que también puede destruir las vidas. El hombre tiene esa capacidad en sus manos. Y es importante entender esta responsabilidad y esta libertad, porque es solo ese reconocimiento el que nos permite a nosotros hacernos cargo de nuestra vida. Los judíos decimos, nosotros vivimos con la permanente responsabilidad en todo lo que decidimos. Nosotros no somos víctimas de la vida, no somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas de nuestros padres, víctimas del vecino, víctimas del presidente de turno. El pensamiento judío nace desde un punto tan diferente. Nace desde el punto en que si Dios me creó a mí, donde sea que me creó, en el contexto que sea me creó, Dios espera algo de mí. Y Dios me da un montón de herramientas. Y me pone en un escenario y me da recursos, y me da input, y me da sabiduría, y me da capacidades distintas que las que tienen todas las otras personas. Y Dios espera algo, y entonces Dios deposita en mí la responsabilidad de actuar. Y es mía esa responsabilidad. Ahora, dicho lo anterior, hay que reconocer que si Rav Dessler vivió la época del Holocausto, y a él le tocaba hablar de sufrimiento y pérdidas, a mí ahora, a nosotros nos toca hablar en el siglo XXI en un contexto histórico muy diferente. Entonces, evidentemente, que si bien la gente que vivió épocas oscuras de la humanidad como el Holocausto vivía preguntas o desafíos, su responsabilidad era diferente que la nuestra, que vivimos en épocas quizás de más abundancia o más estabilidad a nivel mundial, no es menos cierto que en ambos casos hay libertad y en ambos casos hay responsabilidad. ¿Son diferentes responsabilidades? Sí. ¿Son distintas las libertades? Sí. Pero en ambos casos Dios espera que cada uno de nosotros demos el máximo a partir de las condiciones que tenemos. Y entonces Dios va a juzgar ahora a cada persona, naturalmente a cada uno nos juzga según lo que nos toca vivir. Dios no es un animal loco que juzga a todos con una sola vara. O sea, la vara es única desde el punto de vista divino. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas de nuestra óptica limitada en el tiempo y limitada a lo que yo sé. A veces me hace mirar que la realidad de una persona es muy diferente que la de otra. Quizás Dios ve que las dos cosas son lo mismo, nada más cambió el idioma, quizás cambió que antiguamente no habían teléfono, habían palomas mensajeras, hoy tengo un teléfono, pero desde el punto de vista divino quizás podríamos entender que es lo mismo, nada más a nosotros los mortales nos parece que es muy diferente. Entonces, cuando Rav Dessler habla del punto de Bejira, el punto de libre albedrío, él nos enseña que cada persona ejerce su libertad de forma distinta. Y no solo eso, sino que él dice, este punto de Bejira es dinámico y va cambiando en el tiempo. No solo que dos personas tienen una mirada distinta, sino que la misma persona día a día va cambiando. Porque hay peleas que quizás ayer yo tenía y hoy ya las superé, porque maduré ciertos conceptos, porque ya avancé, recorrí. Él dice que la vida hay que verla como una guerra
en la que siempre tenemos puntos en los que estamos en disyuntiva ética y moral, pero una vez que pasamos eso, porque ya superé esa prueba, ya pasé esa etapa, entonces tengo otras preguntas, porque siempre, ¿no?, cuando yo respondo algo siempre vienen más preguntas, no es que se terminan las preguntas, siempre vienen otras. Pero lo interesante es que esa pregunta que yo tenía ayer, ese dilema que yo tuve ayer, una vez que yo ya superé ese desafío moral de ayer, eso ya no está en mi pregunta, yo tengo otra. Entonces día a día tengo otras preguntas. Quizás para mí ayer era muy difícil abstenerme de mentir descaradamente. Me costaba mucho porque era tentador y el ego y todo. Quizás hoy día yo ya trabajé bastante más este concepto y yo ya internalicé, hice mío esto que mentir está mal. Entonces ya no hay ni pregunta para mí. Yo no voy a andar mintiendo en público así nomás. Ahora, quizás las mentirillas más piadosas, más sutiles, esas mentiras blancas, quizás ahí sí yo tengo la pregunta. Entonces yo dejé atrás ciertos desafíos para adentrarme en otros desafíos. Y entonces mi punto de elegir, mi punto de libre albedrío de ayer es diferente al mío de hoy y es diferente al que voy a tener mañana. Entonces dice Rav Dessler, dice, si bien yo hoy soy víctima de mis decisiones del pasado, tienes que entender que yo hoy soy responsable no solo de mis decisiones de hoy, sino que hoy también eres responsable de todas las decisiones que vas a tomar en tus próximos años hasta los 120. Porque las decisiones mías de hoy van a impactar mi existencia por los próximos 100 años. Entonces uno tiene que ser muy responsable a la hora de tomar decisiones, porque tus decisiones trascienden el hoy. Y no solo lo trascienden para ti, cuidado, porque si tienes hijos, tienes discípulos, tienes vecinos, tienes gente a la que tú puedes influenciar, que sepas que tus decisiones de hoy también impactan a toda tu descendencia y a todos quienes se van a influenciar por ti. Entonces, aplausos para todos los logros que hemos logrado a lo largo de los años, porque eso nos pone en una mucho mejor posición para ser un buen vecino, para ser un buen hijo, ser un buen maestro, ser un buen jefe, ser un buen empleado, ser un buen cliente, ser un buen padre. Todas las buenas decisiones que tomé atrás me ayudan mucho. Solo que cuidado, las malas las voy a seguir arrastrando. Entonces hay que ponerse las pilas, hay que estudiar, hay que preocuparse de lo que vamos a hacer, porque lo que hacemos tiene impactos en mí y en todos mis vecinos y en todo el mundo. Yo tengo, así como la teoría del efecto mariposa, mi aleteo acá va a impactar a todo el mundo en los próximos años. Ah, ¿no lo veo? Pues no lo veo porque soy ciego nomás. Pero un comentario mío en Facebook, una frase mía a alguien, puede tener implicancias enormes. Eso es lo que Rav Dessler dice. Tenemos que aceptar nuestro libre albedrío. Somos responsables. Ahora, no soy responsable de las cosas que no controlo. Soy responsable de lo que sí controlo. Dios sabe exactamente dónde yo me podía mover y dónde no me podía mover. En el ámbito de acción que yo tenía, tengo que actuar lo mejor que yo pueda e ir construyendo mi vida. Pasito a pasito, ir construyéndome e ir convirtiéndome paulatinamente en una mejor persona. Y finalmente, todo lo racional que hemos visto hasta ahora y medir las consecuencias, todo eso tiene a veces una mirada un poco amarga, un poco ácida, porque nos queda la sensación de que vinimos al mundo como que vinimos a rendir examen. Es como, y es muy desagradable sentirnos en examen, ¿sí? Es como, antiguamente se decía esto del el Big Brother, esta idea como que el Estado controlaba los movimientos de todos sus ciudadanos, ¿sí? O que cuando un padre es demasiado controlador sobre sus hijos o la pareja, en fin, a nadie le gusta sentirse que está todo el tiempo siendo controlado y revisado, y es una sensación que a veces genera mucho vacío, mucha angustia, mucho estrés. ¿Es eso lo que Dios quiere de nosotros? Entonces aquí viene el último mensaje que yo quiero reflotar de Rav Dessler, y lo dejé para el final porque así como cuando uno come, uno se queda con el sabor del postre, que es ese sabor dulce. Yo, por sobre cualquier otra cosa, yo quisiera que de este ciclo y de esta clase ustedes que se quedasen
con el sabor dulce de la idea, a mi juicio, más importante que Rav Dessler nos quiso enseñar y transmitir. Él dijo, y no fue solo él, el judaísmo nos enseña que el hombre fue puesto en este mundo para poder recibir el máximo placer posible, para poder alimentarse de todos los estímulos que existen. Ese es realmente el propósito de la creación. Todo el resto, el libre albedrío y la responsabilidad que yo tengo, y la pregunta, y el estudio, todo, y las mitzvot, y los preceptos, y todo lo que está ahí, mis hijos, mi familia, mi trabajo, el vecino, las guerras, las enfermedades, todo al final, no son más que recursos, son herramientas. Es la escenografía en la que Dios nos pone para que hagamos algo. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? Por supuesto, espera que hagamos de este mundo un mundo mejor, pero a nivel incluso individual. El propósito de la creación del hombre está en que podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Es esa satisfacción de haber alcanzado el máximo que yo podía lograr. Es ese estímulo, el placer más sublime al que el hombre puede alcanzar. El placer de haber logrado cosas, haber logrado objetivos, haber creado cosas, haber hecho cambios, haber sido una persona que impactó positivamente. Eso es lo que más placer nos da en la vida. Ahora, para lograr eso, necesitamos esfuerzo. Porque nada valioso viene sin esfuerzo. Voy a repetir esa frase. Nada que realmente tenga valor viene sin esfuerzo. Alguien me podría decir, no, eso no es verdad. Pues yo tengo una tía abuela muy rica que cuando falleció me dejó a mí un diamante que valía millones de dólares y yo tengo el diamante. Nadie me puede decir que ese diamante no sea valioso. Y yo no tuve que esforzarme porque me llegó de herencia. O sea, ¿cuántas personas no hay que han recibido regalos sin haberse esforzado? Tanto a nivel material, a nivel físico, gente que nació linda, gente que nació, por ejemplo, muy inteligente, gente que nació en un contexto súper sano, súper positivo. Todos esos son regalos por los que esa persona no trabajó. Si en ese contexto yo no trabajé por ese diamante que heredé de mi tía abuela rica, yo tampoco trabajé por mi inteligencia, me llegó, yo nací así. No trabajé por mi belleza, yo no trabajé por mis padres. Son todas cosas que me llegaron de regalo. Entonces no me digas que hay cosas valiosas que me llegan sin esfuerzo, porque vemos que hay muchas cosas que sí te llegan sin esfuerzo. Entonces vamos a redefinir el concepto de valioso. Vamos a decir así, valioso no es algo que el mercado le asigne un valor per se. Vamos a decir, valioso es algo que tiene, que a mí efectivamente me genera la posibilidad de crecer. Entonces el valor lo vamos a asociar más al resultado, más al efecto que genera en mí, más que al valor absoluto que tiene eso. El diamante en términos absolutos vale algo. La inteligencia en términos absolutos la gente la reconoce de cierta forma, pero cuidado, porque si mi inteligencia lo ocupo para autodestruirme, y la historia está repleta de gente brillante, con un CI superior a todo el resto de la humanidad, y que lo que hicieron con esa inteligencia fue dañar a otros y en definitiva a ellos también, y que terminaron muy mal. ¿Cuánta gente no hay que tiene tanta riqueza, acumula riqueza, tiene muchos diamantes de estos, y que lo que hizo con esa riqueza fue llenar su vida de superficialidad, convertirse en gente altanera, en gente que miraba menos al resto, en gente que quizás abusaba del resto, o en gente muy insegura, porque toda su seguridad la basaba quizás en lo que tenía y no en lo que era? De vuelta, las cosas valiosas no valen per se por lo que el mercado quizás pagaría por ellas. Entonces, ¿por qué valen las cosas valiosas? Las cosas valiosas valen por lo que son capaces de generar. Y ahí entonces, vamos a decir que lo único valioso es aquello por lo que yo me he esforzado. Aquello en lo que yo entiendo que mi esfuerzo, mi objetivo, mi propósito es capaz de generar realmente ese valor. No hay valor sin esfuerzo, porque
realmente extraer algo positivo de las cosas requiere siempre un esfuerzo. Entonces Rav Dessler dice, en el amor, por ejemplo, las relaciones afectivas, yo no amo a alguien, digamos, lo puedo amar en mi cabeza, pero el amor solamente se va a generar cuando ese amor se traduzca en actos de bondad que yo haga con esa persona, en generosidad hacia esa persona que yo amo. No saco nada con amar a mi esposa si nunca se lo dije, si nunca le regalé una flor, si nunca hice nada por ella. ¿De qué sirve el amor? Ese amor no solo que ella no lo ve, sino que el amor como un sentimiento nada más se va a empezar a secar si yo no lo ejercito y no lo aplico. La riqueza, las cosas, las riquezas que la gente más cuida, ¿sí?, son las riquezas por las que esa persona tuvo que trabajar, porque es el esfuerzo el que me hace apreciar lo que tengo. Es el esfuerzo entonces el que me hace apreciar las cosas, y es el aprecio de las cosas lo que me hace esforzarme por darles realmente un propósito y darles un sentido coherente. Vinimos a este mundo a darle sentido a la vida, pero la vida solo va a tener sentido en la medida que nos esforcemos por ella. El esfuerzo tiene que ver con usar nuestro libre albedrío. El esfuerzo tiene que ver con preguntarnos realmente dónde está la felicidad real, en dónde está, qué es lo que realmente me hace feliz. Y eso nos lleva a la pregunta del bien y el mal, ¿sí? No basta con leer un artículo por ahí o una frasecita linda en Twitter para decir, eso es lo que me hace feliz. Por favor, seamos serios. Seamos serios. ¿Alguien invertiría todo su patrimonio por un Twitter? Y sin embargo hay gente que su vida, la felicidad, la aprende de un tweet o una frase linda que encontró de alguien. O había un cantante que en una canción decía algo lindo y ahora mi vida entera por eso. Seamos serios. Eso no es ser intelectualmente coherente y objetivo. Entonces, lo que Rav Dessler nos enseñó es usemos toda nuestra capacidad para realmente tratar de acercarnos lo más posible a la verdad que existe. Es difícil alcanzarla, pero existe. Pero no está necesariamente en las personas, está en Dios, en esa realidad que trasciende a nosotros, en ese Dios que fue quien nos creó. Él nos dio a nosotros todas estas herramientas y nos dio la libertad para poder usarlas como queramos. ¿Qué mayor regalo que darnos algo y darnos la libertad de hacer lo que queramos con eso? Como un padre que le regala a su hijo cosas y le dice, haz lo que quieras. No hay agenda acá. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Haz lo que quieras. La única condición que nos pone Dios no es explícita, pero está. Nos dice, Dios dice, así como un padre le dice a su hijo, yo por sobre todas las cosas lo que quiero es que tú seas feliz, es que tú te conviertas en una persona de bien. Dios nos da todo y nos da la libertad con el único objetivo de que seamos felices, le demos propósito y sentido en nuestra vida. Usemos todo lo que tenemos para construir relaciones que nos estimulen de pareja, que amemos a todos los seres humanos, porque son todos creados a imagen y semejanza de Dios. Amemos a nosotros mismos. Usemos nuestra capacidad de amar y de dar y esforzarnos para darle sentido a las cosas y démonos cuenta que nuestros actos tienen repercusiones mucho más allá de lo que somos capaces de ver. Nuestra vida está en nuestras manos. Nuestra felicidad está en nuestras manos. Depende de nosotros dejar de sentirnos víctimas y hacernos cargo. Y cuando nos hagamos cargo, vamos a empezar a esforzarnos y darle valor a esas cosas chiquitas que a veces ni siquiera mirábamos. Ojalá que las enseñanzas de Rav Dessler y que su recuerdo viva en cada uno de nosotros. Rav Dessler no está muerto, Rav Dessler está vivo en la medida que nosotros usemos estas enseñanzas que él las ordenó, ¿sí? Y vivamos nuestra vida de esta manera. Ojalá que este ciclo nos haya servido, ojalá que yo haya podido transmitirles bien esto. Si no lo logré, miren el libro, estudien el libro, eso es mucho mejor que lo que yo les puedo enseñar. Estudiemos sabiduría, estudiemos Torah, porque ahí está la fuente de toda nuestra felicidad y nuestra vida. Que tengan una excelente semana y hasta la próxima.